¿Alguna vez te has imaginado cómo sería embarcarte en un viaje exclusivo por los destinos más lujosos de Europa? Desde playas cinematográficas hasta pueblos históricos llenos de encanto, desde ciudades vibrantes con boutiques sofisticadas, hasta restaurantes galardonados que conquistan hasta los paladares más exigentes, estos destinos tienen algo muy especial en común. Ofrecen experiencias de viaje que van mucho más allá de lo convencional. Y aquí va una pregunta esencial. ¿Cuál de estos lugares glamorosos combina perfectamente contigo? Bienvenido a nuestro itinerario exclusivo por los destinos más deseados del turismo de lujo europeo. Antes de comenzar, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente hace que un lugar sea lujoso e inolvidable? ¿Serán los hoteles de 5 estrellas frente al mar? ¿La gastronomía refinada de chefs reconocidos? ¿O quizás ese toque único de historia y cultura que convierte cualquier viaje en una experiencia memorable? Hoy responderemos a todas esas preguntas viajando por los destinos más elegantes y exclusivos de Europa. Y definitivamente no puedes perderte lo que hemos preparado para el final, porque hay una sorpresa irresistible que podría redefinir tus próximos planes de viaje. En los próximos minutos descubrirás Marbella, en España, la joya resplandeciente de la Costa del Sol, donde el lujo se encuentra con el estilo mediterráneo, con resorts deslumbrantes y una vida nocturna vibrante. Cannes, en Francia, conocida por el célebre Festival Internacional de Cine, símbolo del verdadero glamour europeo, con playas exclusivas y hoteles históricos. Lugano, en Suiza, un refugio elegante a orillas de un lago rodeado de montañas exuberantes y restaurantes con estrellas Michelin. Positano, en Italia, un pintoresco pueblo de la costa amalfitana que combina romanticismo, encanto y vistas espectaculares del Mediterráneo. Y eso es solo el comienzo. También conocerás el exclusivo encanto alpino de Lauterbrunnen. Explorarás la arquitectura sofisticada y vibrante de Zúrich y te sumergirás en el refinamiento único de la isla de Capri, en Italia. ¿Tienes curiosidad por descubrir qué hace de Saint-Tropez el destino favorito de las celebridades? ¿O qué convierte a Montecarlo, en Mónaco, en el máximo símbolo de la sofisticación europea? Te lo revelaremos todo, paso a paso. Así que, si buscas inspiración para viajes inolvidables o simplemente deseas sumergirte en el lujo europeo sin salir de la comodidad de tu hogar, quédate con nosotros. Prepárate para descubrir curiosidades, sabores exclusivos y paisajes que convierten a estos destinos en la elección perfecta para los viajeros más exigentes. Y recuerda, la respuesta sobre tu próximo destino de lujo está en los próximos minutos de este video. Ahora, ponte cómodo y ven conmigo. Nuestro viaje por los destinos más glamorosos y lujosos de Europa comienza ahora. Deslizándonos suavemente por la brisa mediterránea, desembarcamos en la Costa del Sol, exactamente en la exuberante Marbella, en España. Un escenario que recuerda a esas películas antiguas, donde el glamour y la relajación se encuentran perfectamente junto al mar. Aquí, el lujo no es solo una palabra, es un verdadero estilo de vida. Esta ciudad, con sus más de 27 kilómetros de playas doradas y un cielo soleado durante 320 días al año, tiene un magnetismo propio que atrae a visitantes exigentes de todo el mundo. Paseando por Puerto Banús, notarás de inmediato el puerto adornado con lujosos yates. Construido en los años 70 por José Banús, este puerto se convirtió rápidamente en sinónimo de riqueza y sofisticación. Las calles que lo rodean rebosan de restaurantes galardonados y boutiques internacionales como Gucci, Louis Vuitton y Dior. Imagínate degustando tapas acompañadas de un buen vino español, observando cómo la vida transcurre lentamente mientras el sol se pone en el horizonte. Otro lugar destacado de Marbella es la famosa Golden Mile.
A pesar de su nombre, esta icónica avenida tiene en realidad 6,5 kilómetros y conecta el casco antiguo con Puerto Banús. Aquí se encuentran resorts legendarios, como el Marbella Club Hotel y el Puente Romano, que han hospedado a celebridades internacionales desde Audrey Hepburn hasta Cristiano Ronaldo. Y si eres amante del golf, Marbella ofrece campos de renombre, incluyendo el Real Club de Golf Las Brisas, frecuentemente citado entre los mejores de Europa, escenario de campeonatos prestigiosos y con vistas espectaculares a las montañas que lo rodean. Siguiendo nuestra ruta por el encantador sur de Europa, llegamos a un lugar que parece sacado directamente de una pintura, Positano, en la espectacular Costa Amalfitana. Quien recorre las coloridas callejuelas de este pequeño pueblo italiano entiende de inmediato por qué ha conquistado los corazones de los enamorados alrededor del mundo. Con menos de 4.000 habitantes, Positano logra combinar un encanto íntimo con una sofisticación que fascina a los viajeros más exigentes. Lo que impresiona aquí son las casas coloridas apiladas suavemente en las empinadas colinas, formando un vibrante mosaico que desciende hasta el mar azul turquesa. Estas construcciones históricas son una invitación para la mirada curiosa y se han transformado en lujosos hoteles y encantadoras posadas boutique que ofrecen suites con vistas privilegiadas. Es imposible no imaginarse despertando por la mañana con el aroma fresco de los limones sicilianos cultivados en la región, mientras se saborea un auténtico espresso italiano en una terraza frente al Mediterráneo. Paseando por las estrechas y sinuosas callejuelas del centro, sin duda te fascinarán las boutiques exclusivas. Muchas de ellas exhiben creaciones locales, en especial los famosos vestidos de algodón o lino pintados a mano, que se han convertido en un símbolo de la moda en la costa amalfitana. Además, Positano es reconocida por su deliciosa gastronomía típica. Platos sencillos pero sofisticados, con mariscos frescos, pastas artesanales y el inconfundible sabor del limoncello, un licor elaborado a base de los limones gigantes característicos de la región, recolectados a mano y cultivados en terrazas a lo largo de las montañas. Dejando atrás las pintorescas casitas y la atmósfera apasionante de Italia, llegamos al brillo glamuroso de la Côte d'Azur, más precisamente a Cannes. No hay duda, la ciudad respira sofisticación, desde sus avenidas floridas hasta las playas exclusivas que brillan bajo el sol francés. En el mes de mayo, cada año, Cannes se transforma en la capital mundial del cine, acogiendo a estrellas internacionales durante los 12 días del legendario Festival Internacional de Cine, celebrado desde 1946. Es imposible hablar de Cannes sin mencionar La Croisette, su avenida más célebre. Con aproximadamente 2 kilómetros, alberga refinadas boutiques de las grandes casas de moda internacionales y hoteles icónicos como el Carlton y el Martinez, construidos en la década de 1920. Ambos han hospedado a figuras históricas como Grace Kelly y Cary Grant, convirtiéndose en referencias absolutas de servicio y lujo. Un poco más allá del encanto urbano, las playas privadas de Cannes son verdaderos refugios para quienes buscan exclusividad. Rodeadas de palmeras y sombrillas impecables, lugares como Plage du Martinez ofrecen un confort refinado, donde mayordomos atienden los más mínimos deseos de sus visitantes con servicios personalizados junto al mar. Para los amantes de la alta gastronomía, la ciudad cuenta con más de 10 restaurantes premiados por la guía Michelin, que ofrecen platos de autor sofisticados con ingredientes regionales, como mariscos fresquísimos y hierbas aromáticas cultivadas localmente. En Cannes, el placer y el refinamiento van de la mano, integrados de manera natural en la vida cotidiana de la ciudad. Si eres un apasionado por explorar culturas, descubrir curiosidades fascinantes y encontrar lugares increíbles alrededor del mundo, este canal fue hecho para ti. Así que, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las nuevas aventuras que estamos preparando para ti. Y por supuesto, si conoces a alguien que también ama viajar, sin salir de casa, comparte este video. Vamos a hacer crecer juntos esta comunidad de exploradores.
Cada minuto de este video fue pensado para hacerte viajar sin moverte de tu sillón. Por eso, quédate hasta el final. Hay destinos sorprendentes, historias únicas y curiosidades que transformarán tu forma de ver el mundo. Tras disfrutar de la elegante Riviera francesa, nos dirigimos hacia los paisajes más pacíficos y acogedores de Suiza, rumbo a la encantadora Lugano. Ubicada en la región sur del país, cerca de la frontera con Italia, Lugano ofrece una estampa única, donde montañas exuberantes se inclinan suavemente sobre aguas cristalinas de un azul profundo. Con aproximadamente 63.000 habitantes, la ciudad mantiene un ambiente acogedor y sofisticado, que atrae a turistas en busca de tranquilidad y exclusividad. Pasear por la orilla del lago de Lugano es vivir momentos dignos de una postal. Cafés tradicionales sirven chocolates artesanales y capuchinos preparados con esmero, mientras se observa a los cisnes deslizarse tranquilamente sobre las aguas espejadas. Lujosos hoteles se alinean a lo largo del lago, algunos con más de 100 años de historia, ofreciendo experiencias que combinan la tradición suiza con una elegancia contemporánea. Lugares como el Hotel Splendide Royal han recibido a huéspedes ilustres y siguen encantando a quienes se alojan con sus habitaciones impecables y vistas impresionantes. Los amantes de la gastronomía encontrarán en Lugano una diversidad fascinante. La ciudad cuenta con varios restaurantes con estrellas en la prestigiosa Guía Michelin, que ofrecen desde cocina suiza tradicional hasta menús contemporáneos con influencias mediterráneas. Un destaque especial es el restaurante Arte al Lago, con una estrella Michelin, ubicado dentro de una galería de arte y conocido por armonizar a la perfección arte y gastronomía. Y para quienes disfrutan de las caminatas al aire libre, la región que rodea a Lugano ofrece más de 300 kilómetros de senderos panorámicos, revelando vistas incomparables del lago y de las montañas circundantes. Despidiéndonos de los encantos suizos, tomamos camino de regreso a la soleada Francia, pero esta vez hacia un destino completamente distinto: el fascinante pueblo medieval de Ez. Situado en la cima de una colina a más de 400 metros sobre el nivel del mar, Ez ofrece una de las vistas más impresionantes de toda la Riviera francesa. Hogar de menos de 3.000 habitantes, esta joya rara conserva una atmósfera íntima y encantadora, perfecta para viajeros que buscan exclusividad, privacidad e historia en cada rincón. Caminando por las estrechas calles empedradas, con piedras centenarias, sin duda te seducirá el delicado aroma que emana de las tiendas de perfumes artesanales, una tradición que se conserva desde el siglo XVII. Aquí se encuentra una de las fábricas más antiguas de la famosa marca Fragonard, donde los visitantes pueden descubrir secretos perfumados que atraen a amantes de la alta perfumería de todo el mundo. En Ez no hay prisa. Cada esquina revela detalles curiosos, puertas rústicas adornadas con flores de colores y muros antiguos cubiertos de enredaderas, que transportan a sus visitantes a tiempos más tranquilos y románticos. Para los aficionados a la gastronomía refinada, Ez ofrece restaurantes galardonados como el renombrado La Chèvre d'Or, distinguido por la Guía Michelin con 2 estrellas, donde el menú, elaborado con creatividad y productos locales, brilla casi tanto como la deslumbrante vista del Mediterráneo. Además, los jardines exóticos del pueblo, creados después de la Segunda Guerra Mundial, exhiben una extraordinaria colección, con más de 400 especies de cactus, suculentas y flores raras, brindando una experiencia botánica singular. Después de explorar los secretos históricos y los jardines colgantes de Eze, nos adentramos en el mar rumbo al sur de Italia, donde surge en el horizonte la inconfundible silueta de Capri. Esta isla, rodeada de acantilados dramáticos y aguas increíblemente azules, ha sido desde siempre refugio de emperadores romanos y destino predilecto de artistas, escritores y celebridades desde el siglo XIX. Capri es un lugar que combina paisajes de ensueño con un estilo de vida refinado y una energía difícil de describir con palabras. Al desembarcar en Marina Grande, el escenario ya impresiona. Pero es en las alturas, en Capri y Anacapri,
donde el verdadero encanto de la isla se revela por completo. Calles empedradas y estrechas, plazas llenas de flores y vistas infinitas del mar crean un ambiente casi surrealista. En la Vía Camerelle, las vitrinas más sofisticadas de la isla exhiben alta costura, joyerías exclusivas y boutiques artesanales que transforman la experiencia de compra en algo único y completamente personalizado. Navegar por los alrededores de la isla en un barco privado es un ritual imprescindible. Uno de los momentos más destacados es la visita a la Gruta Azul, una cueva marina famosa por el tono surreal de sus aguas, iluminadas por una abertura submarina. Capri también alberga hoteles históricos como el JK Place y el Kisisana, que desde el siglo XIX reciben a viajeros ilustres con suites elegantes y terrazas con vistas al Golfo de Nápoles. En el aspecto gastronómico, los protagonistas son los platos con pescado fresco, queso de búfala y limones capreses, presentes en menús galardonados. Tras sumergirnos en las aguas centelleantes de Capri y saborear la sofisticación mediterránea, nos dirigimos al corazón de los Alpes suizos, donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza toma el protagonismo absoluto. En medio de valles verdes y picos cubiertos de nieve, aparece Lauterbrunnen, un encantador pueblo escondido en uno de los valles glaciares más profundos de Europa. Aquí, todo gira en torno al paisaje. Más de 72 cascadas caen por los acantilados verticales que rodean la región, creando un escenario digno de un cuento de hadas. Una de las maravillas naturales más impresionantes es la Staubachfall, una cascada que cae desde casi 300 metros de altura y puede observarse desde casi cualquier punto del pueblo. En verano, la neblina que genera forma pequeños arcoíris visibles a simple vista, haciendo de cada paseo una experiencia visual mágica. Además, Lauterbrunnen es el punto de partida ideal para visitar Wengen, Murren y la icónica montaña Jungfrau, a la que se accede mediante el tren más alto de Europa, inaugurado a principios del siglo XX. Alojarse aquí es sinónimo de confort rústico con toques de elegancia. Los chalets suizos, construidos en madera oscura y rodeados de flores alpinas, ofrecen privacidad y vistas impresionantes. Muchos cuentan con chimeneas, balcones panorámicos y servicios personalizados. El pueblo también alberga hoteles boutique con spas privados y menús inspirados en la cocina alpina, preparados con ingredientes locales como setas silvestres, quesos artesanales y vinos del cantón de Valais. Cambiar los chalés alpinos por un ambiente más soleado nos lleva directamente a la legendaria Saint-Tropez, donde el lujo y la libertad se viven al ritmo del mar. Ubicada en la costa mediterránea del sur de Francia, esta antigua aldea de pescadores se convirtió en ícono global en los años 50, cuando Brigitte Bardot apareció allí en la película Adieu, Crea la Femme. Desde entonces, Saint-Tropez atrae a estrellas de cine, magnates y viajeros en busca del verdadero dolce farniente con una copa de rosé en la mano. El puerto de la ciudad es casi un espectáculo por sí solo. Caminar por allí es como hojear una revista de lujo en vivo. Yates imponentes, coches deportivos y personas desfilando con atuendos de marcas que dominan las vitrinas de la Rue Gambetta, donde Chanel, Hermès y Louis Vuitton conviven con encantadores ateliers de estilo provenzal. En los alrededores, clubes de playa como el icónico Club 55, fundado en 1955, reúnen a la jet set en tumbonas blancas, bajo sombrillas a rayas, con un servicio impecable y platos elaborados con productos frescos de la región. La gastronomía local impresiona tanto como el paisaje. Restaurantes con estrellas Michelin y bistrós escondidos entre las callejuelas ofrecen desde mariscos fresquísimos hasta interpretaciones modernas de la cocina provenzal, muchas veces acompañadas por vinos producidos en los viñedos que rodean la ciudad. Y cuando cae el sol, Saint-Tropez adquiere una energía magnética. Azoteas, bares y fiestas privadas animan la noche con esa elegancia desenfadada que solo este lugar sabe ofrecer. Si hasta ahora navegamos entre playas sofisticadas y pueblos encantadores,
es momento de respirar arte e historia con gran estilo. Viena, en el corazón de Austria, eleva el concepto de elegancia con una combinación irresistible de tradición imperial, vida cultural vibrante y un refinamiento que parece formar parte del alma misma de la ciudad. Caminar por sus amplias avenidas, flanqueadas por edificios del siglo XIX, es como hojear las páginas de un libro ricamente ilustrado. En el centro histórico, el Palacio de Schönbrunn impresiona con sus más de 1.400 habitaciones y fue residencia de verano de la dinastía Habsburgo durante más de 300 años. Por su parte, el Belvedere, compuesto por 2 edificios barrocos, alberga una colección que incluye obras maestras de Gustav Klimt, como el icónico cuadro El Beso, además de piezas que abarcan siglos de arte europeo. Para quienes valoran experiencias culturales, asistir a una función en la Ópera Estatal de Viena es algo absolutamente memorable. El edificio, inaugurado en 1869, es uno de los grandes templos de la música clásica mundial. Cafés históricos como The Mel y Café Central son mucho más que lugares para tomar un espresso. Frecuentados por figuras como Sigmund Freud y Trotsky, estos espacios ofrecen pastelería fina y el típico encanto vienés, conservando detalles originales del siglo XIX. En la gastronomía, la sofisticación se traduce en platos como el Wiener Schnitzel o postres como el Apfelstrudel, preparados con una precisión casi artesanal y servidos con una copa de Riesling local, producido en los viñedos a orillas del Danubio. Después de esta inmersión en las tradiciones imperiales de Viena, cruzamos los Alpes para volver a Suiza y descubrir otro rostro del lujo europeo, más contemporáneo, más discreto, pero igualmente fascinante. Zúrich, la ciudad más grande del país, combina a la perfección el dinamismo cosmopolita con una elegancia serena que se manifiesta en cada detalle, ya sea en el reflejo de las aguas cristalinas del lago de Zúrich o en las vitrinas minimalistas de la icónica Bahnhofstrasse. Considerada una de las avenidas comerciales más exclusivas del mundo, la Bahnhofstrasse se extiende por aproximadamente 1,5 kilómetros, reuniendo marcas como B. Wellelgari, Hermès, Cartier y relojerías suizas que son verdaderas instituciones. Es una experiencia de compras que va más allá de la moda. Aquí, el lujo es silencioso, preciso, casi artesanal. No muy lejos de allí, las orillas del lago ofrecen cafés al aire libre y senderos urbanos perfectos para disfrutar de una tarde sin prisas, con vistas a los picos nevados al fondo. En el ámbito cultural, Zúrich sorprende con más de 50 museos y una vibrante escena de arte contemporáneo. El Kunsthaus alberga obras de maestros como Munch, Picasso y Giacometti, mientras que las galerías independientes del distrito de Löwenbräu presentan expresiones artísticas innovadoras y exposiciones vanguardistas. Cuando se trata de gastronomía, Zúrich luce con orgullo sus restaurantes galardonados, como el Pabellón y el Echo, donde la cocina suiza se reinterpreta con toques modernos e ingredientes de temporada. Es el tipo de lugar donde cada comida se convierte en un momento inolvidable, con un servicio impecable y una atmósfera sofisticada. Cambiando la elegancia discreta de Zúrich por el brillo absoluto de la Riviera, llegamos a Montecarlo, el escenario donde el lujo alcanza su punto máximo. Ubicado en el corazón del Principado de Mónaco, este barrio concentra una atmósfera que mezcla tradición aristocrática con ostentación moderna. Ya sea por la llegada de yates colosales al puerto, por las fachadas relucientes de los hoteles 5 estrellas, o por el rugido de los motores durante el Gran Premio de Fórmula 1, todo aquí parece diseñado para impresionar. Al subir los escalones del legendario Casino de Montecarlo, inaugurado en 1863, es fácil entender por qué esta construcción neoclásica se convirtió en un ícono mundial. Frecuentado por miembros de la realeza, magnates y estrellas de cine desde el siglo XIX, el casino sigue siendo un punto de encuentro de la élite global, no solo para el juego, sino también para galas y experiencias culturales exclusivas. En los alrededores, los jardines de la Place du Casino son verdaderos oasis, con fuentes impecables y esculturas rodeadas de flores coloridas durante todo el año.
Quien busca hospitalidad del más alto nivel, encontrará en el Hotel de París un verdadero monumento a la sofisticación. Fundado en 1864, este hotel histórico ofrece suites con vistas al mar y acceso directo al célebre restaurante Louis XV, dirigido por el chef Alain Ducasse y galardonado con 3 estrellas Michelin. Y en las noches estrelladas del Mediterráneo, los rooftops de Montecarlo brillan con fiestas privadas, cenas de degustación y presentaciones íntimas que definen el estilo de vida monegasco. Así, después de navegar por mares centelleantes, atravesar valles alpinos y recorrer avenidas llenas de historia, llegamos al final de este recorrido inmersivo por los destinos más lujosos y fascinantes de Europa. Fueron encuentros con la cultura local en su forma más auténtica, experiencias de lujo traducidas en sabores, texturas y paisajes que simplemente no caben en palabras. Cada parada, un nuevo descubrimiento. Cada ciudad, un estilo único de vivir lo extraordinario. Desde el refinamiento clásico de Viena hasta los tonos dorados del verano en Saint-Tropez, viajamos entre el pasado imperial, el presente vibrante y un futuro que invita a la próxima escapada inolvidable. A lo largo de este itinerario exclusivo, visitamos lugares que trascienden el concepto de turismo para convertirse en verdaderas experiencias de vida. Marbella y su elegancia mediterránea. Positano, donde cada escalón revela un nuevo ángulo del romanticismo. Cannes y el eterno glamour del séptimo arte. Lugano, donde las montañas y la gastronomía se abrazan en un entorno de serenidad. Ece, suspendida entre el cielo y el mar, llena de curiosidades fascinantes y jardines con más de 400 especies botánicas. Capri, una obra maestra flotante, refinada y al mismo tiempo accesible para quien busca lo esencial, belleza y placer. Lauterbrunnen, con sus 72 cascadas que dan forma al silencio de los Alpes. Zúrich, que demuestra que el lujo también puede ser simple, funcional y profundamente humano. Montecarlo, por supuesto, cierra este circuito con una explosión de sofisticación y brillo. Un lugar donde no solo se vive bien, sino que se vive intensamente. El Principado de Mónaco tiene menos de 39.000 habitantes. Es el segundo país más pequeño del mundo y, aún así, concentra una de las mayores densidades de millonarios por metro cuadrado. Lo que hemos aprendido a lo largo de este recorrido es que el verdadero lujo va más allá de lo que se ve. Está en los pequeños detalles, en los sabores intensos de una gastronomía auténtica, en las historias escondidas en callejones medievales, en la amabilidad de un servicio impecable, en el silencio que resuena entre montañas o en el brillo del sol reflejado en aguas tan claras que parecen irreales. Es un estilo de vida que habla a los sentidos, que despierta el deseo de conocer, sentir, explorar, incluso sin salir del sofá. Para el algoritmo de YouTube, este viaje trata sobre cultura local, destinos imperdibles y exclusivos, sobre ofrecer valor real a quien nos acompaña. Para ti, que has llegado hasta aquí, se trata de viajar con la mirada, soñar con el corazón y, quién sabe, comenzar a planear la próxima parada. Porque el mundo es vasto y siempre hay una nueva ciudad esperando a ser descubierta, con encanto, refinamiento y una buena copa de vino. Hasta el próximo viaje.